Recibimos a la licenciada Viviana Santa Cruz, es de APADI. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Al ingeniero Manuel Prat, el expresidente de la Asociación Paraguaya de Directores Técnicos en Industrias Alimentarias. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? Y el ingeniero Cristian Cantero, es de la Asociación Paraguaya de Ingenieros Químicos. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy bien, Diego, y muchas gracias por el espacio. Gracias por estar aquí presentes. Comenzamos allá de la mano izquierda con el ingeniero, que es el presidente precisamente de la APADI. Ingeniero, ¿cómo viene la mano con este tema de la violación del Código Sanitario? Como explicando de un docente, de un maestro a un alumno, como para que la gente también pueda entender cómo viene la mano, porque es preocupante, sobre todo cuando hablamos de la alimentación, ¿no? Así mismo, Diego, nosotros, como ya le habíamos manifestado, estamos muy preocupados referente a la violación del Código Sanitario en su artículo 162, que reza de la siguiente manera, si me permiten. Sí, adelante. El artículo 162 de la ley establece que para la habilitación de un establecimiento de alimentos para el consumo al público será requisito previo e indispensable contar con la correspondiente autorización del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, debiendo acreditarse para este efecto que reúne con las condiciones sanitariamente adecuadas y que el Ministerio determinará los controles necesarios y los casos en que se requiera la dirección técnica de un profesional químico, ¿verdad? Entonces, en este artículo 162 se establecen tres requisitos, tres mandatos de la ley para el Ministerio de Salud. En primer lugar, hablamos de una indispensable habilitación. En otro mandato, establecer las condiciones necesarias para que un establecimiento pueda ser habilitado por el Ministerio de Salud. Y en un tercer caso, los controles que se deberán hacer aleatoriamente a estos establecimientos para poder garantizar que estos estén produciendo alimentos inocuos para el consumo. ¿Está bien? ¿Para qué tipo de establecimientos hablamos cuando estamos hablando de Cuando estamos hablando de la ley habla de cualquier establecimiento que produce alimentos. Estos ya sean listos para el consumo, ya sean restaurantes, hospitales, servicio de alimentación en almuerzos escolares, patio de comidas, entre otros. Como también las industrias de alimentos que producen productos envasados que se van a distribuir en todo el territorio nacional o inclusive a ser exportados a otros países. Estamos hablando de alimentos en general. Sí. Bueno, la preocupación está en que se emitió una resolución que es la 578, que fue firmada el 8 de octubre y entró en vigencia a partir del 23 de octubre. ¿Está bien? En esta resolución, en su artículo 20, se establece que quedan eximidos de la obligatoriedad para la habilitación los servicios de alimentación. ¿Está bien? ¿Qué implican los servicios de alimentación? Los servicios de alimentación implican las empresas que elaboran productos listos para el consumo. Esto ya sea venta al peso, esto justamente, y dentro de este espectro están las empresas que proveen al Estado los almuerzos escolares y las meriendas escolares, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos hablando aproximadamente de 250.000 platos por día que van al sector más carenciado y más crítico de nuestra población, que son los escolares. Sí. Y más aún hablando en el interior, en departamentos que requieren que nuestros niños obtengan un producto que realmente no le pueda ocasionar daño alguno, ¿verdad? Y también que cumplan con las condiciones nutricionales adecuadas. ¿Está bien? Con esta resolución, en su artículo 20, se está violando la ley del Código Sanitario. Entonces, ahí está nuestra preocupación. ¿Por qué? Por lo que ya te había comentado, y casualmente, ¿verdad?, estamos hablando de 250.000 platos por día. ¿Qué pasa? Nosotros ya mantuvimos muchas reuniones, tanto con los directivos del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, como también con el Ministerio de Salud, ¿verdad? En algunos momentos, inclusive cuando nosotros nos enteramos que esta resolución iba a salir a luz, ¿verdad?, nosotros expresamos nuestra preocupación al INAM y también al Ministerio de Salud. Mantuvimos varias reuniones, como ya te dije,
expresándole siempre nuestra preocupación por lo ya manifestado y por la violación a la ley. Lo que se había manifestado en este momento era de trabajar en conjunto con los municipios, descentralizar esto, ¿verdad? Y lo que nosotros, cuando nos manifestaron esto, aún más grande fue nuestra preocupación, porque qué condiciones tendrían. Estamos hablando en la República del Paraguay, tenemos entre 254 y 257 municipios, de los cuales ni siquiera el 70% cuentan con un departamento de salubridad, y aún los que cuentan con un departamento de salubridad no cuentan con profesionales técnicos capacitados y aptos para realizar estas tareas. Claro. Sobre todo saber, posteriormente vamos a trasladar la consulta acá a la licenciada. Sí. Cuando hablamos de estas empresas que hoy día están eximidas de tener esta habilitación, porque eso es lo que plantea la ley, ¿no? Así mismo. Están eximidas. ¿Qué significa tener ¿qué significa tener esa habilitación? ¿Qué nos proporciona o qué seguridad le proporciona al consumidor de que está consumiendo algo de calidad? Sobre todo cuando hablamos del almuerzo escolar, como decía el ingeniero, hablamos de niños, de criaturas, ¿no? Sí. Bueno, para tratar de dejar un poco claro cuál es el mecanismo de trabajo que se llevaba actualmente previo a la puesta en vigencia de la nueva resolución, el Instituto Nacional, que es dependiente del Ministerio de Salud, es el encargado de otorgar las habilitaciones a estos establecimientos. Como para que quede un poco claro. Entonces, el INAN, ¿no? Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, es el encargado de otorgar esas habilitaciones a través de las inspecciones para otorgar las habilitaciones a los establecimientos gastronómicos. ¿Qué inspeccionan, por ejemplo? Cuando hablamos de servicios de alimentación, el INAM otorga esas habilitaciones en base a una serie de requisitos técnicos que están elaborados en base a una normativa, una resolución Mercosur. Entonces, de esos criterios surgen las evaluaciones, condiciones higiénico-sanitarias, cumplimientos básicos que velan por la seguridad y inocuidad de esos alimentos. Por ende, el registro de establecimiento constituye una herramienta fundamental para cuidar la inocuidad de esos alimentos que consumen una gran cantidad de consumidores a nivel país. Niños, embarazadas, ancianos. Cuando nos referimos a los estudiantes, 250.000 decía. 250.000 platos aproximadamente. Es mucho, es mucho. Y, a ver, ingeniero Cristian, 250.000 niños, es decir, hoy día no se controla o no se les da, no están controlados. Estamos viendo establecimientos que tienen que ver con el almuerzo escolar, estamos hablando de servicios de catering, estamos hablando de establecimientos que producen alimentos dentro de los hospitales. Y nosotros vemos un poquito crítico esta situación. Si no tenemos la capacidad de respuesta, de ser reactivos a la hora de que haya un foco de contaminación alimentaria, que sabemos que como Estado, como Ministerio de Salud, quizás no tengamos esa respuesta. O sea, dejar de controlar la habilitación, como bien decía, que tiene que ver con una serie de requisitos técnicos, en donde se ve desde la materia prima, toda la cadena de producción, cómo se van a manipular los alimentos, cómo llega al plato del consumidor, para nosotros es crítico. Nosotros vemos que el INAN hoy se está desobligando de una obligación que le manda la ley. Es por eso que nosotros iniciamos esta lucha. Claro, si bien esta lucha es por una preocupación que tenemos bien como consumidores y sobre todo como profesionales químicos. Y muchos se preguntarán, pero ¿por qué los profesionales químicos hoy están preocupados de esta problemática? Resulta ser que en la ley establece, y en un decreto reglamentario establece, la figura del profesional químico dentro de la cadena de producción de alimentos, que tiene que ver con la figura de la dirección técnica. La dirección técnica es el corresponsable de todo el proceso de producción. Hoy estamos hablando de las empresas que están habilitadas por el INAN. Necesariamente todas las que producen alimentos de cualquier manera, de cualquier forma, deben tener un director técnico. Es incuestionable eso. Lo que nosotros vemos un poco complejo es cómo el INAM, desafectando la habilitación que la ley le dice que habilite, mañana va a poder controlar de manera aleatoria aquellos establecimientos que no están dentro de su mapa. Entonces, y nos preocupamos más aún cuando en la resolución, porque hoy la situación es así, nosotros hemos solicitado que la resolución quede sin efecto. Después de varias conversaciones con el Ministerio de Salud, con el INAN, hemos visitado la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, haciéndonos
ecos de esta preocupación también ellos han solicitado un informe al Ministerio de Salud que ahora se está tratando en el Congreso. Lo que nosotros planteamos es una siguiente preocupación: cómo el Ministerio de Salud, que creemos que es una competencia indelegable como ministerio y que tiene una herramienta que es el INAM para habilitar los establecimientos gastronómicos, va a ceder esa competencia a otra instancia. Si bien lo puede hacer, no existe hoy un mecanismo tal cual en donde la ciudadanía esté tranquila y se pueda garantizar que la inocuidad de esos alimentos a través de los municipios. Estamos hablando de 254 municipios en donde hoy no tenemos un esquema de un sistema de seguridad alimentaria en los municipios. Estamos hablando que si bien están dentro de la Carta Orgánica, establecen los controles que deben realizar, eso es generar una competencia nueva en aquellos municipios. Es un trabajo que hay que hacer en conjunto con el Ministerio de Salud y donde nosotros como gremios profesionales estamos completamente convencidos que ese será el camino. Pero tendríamos que primero asumir los roles que la ley nos compete. El INAN hoy por hoy tiene que asumir el rol de que es el ente que el Ministerio de Salud o el Ministerio de Salud decide cuál es el ente que va a habilitar estos establecimientos porque está en la ley. Por eso que vemos que es una normativa que se contrapone con una ley y que sobre todo nos preocupa a nosotros como profesionales. Totalmente, es un aspecto bastante delicado, es una cuestión a tener en cuenta. Gente, tenemos habilitada nuestra línea de comunicación, aquí tenemos nuestra tablet donde recibimos precisamente las denuncias, 0972655000. Estamos hablando de una cuestión bastante grave, una muestra es o tiene que ver con la alimentación de los niños, pero también hay otros aspectos, como ya nos explicaban los ingenieros y la licenciada, los hospitales, por ejemplo, el servicio de catering que reciben los hospitales. Nuevamente vamos hasta el extremo con el ingeniero Manuel. ¿Qué se hace para contrarrestar esto? ¿Cómo se podría rever esta postura, ingeniero? Porque así como se pinta el panorama es bastante delicado. La verdad que sí, es muy delicado. Es jugar con la salud alimentaria de la gente. Totalmente, totalmente. Se juega con la salud de todos los consumidores y más aún también se está violando una ley. Nosotros, como ya comentó el colega, ¿verdad? Estuvimos tocando todas las puertas y vamos a continuar tocando todas las puertas que sean necesarias y vamos a llegar a todas las instancias que sean necesarias para poder subsanar esta situación, o por lo menos decir, bueno, hicimos todo lo que pudimos y bueno, ¿verdad? Pero gracias a Dios, mediante todo el trabajo que vinimos haciendo, ¿verdad? Se dieron cuenta de que no se estuvieron haciendo bien las cosas en cuanto a esta resolución. Por todas las notas que nosotros presentamos al Ministerio de Salud, por todas las puertas que tocamos, y el Ministerio de Salud sacó una resolución que es la 645, que es la 654, en donde dejan sin efecto este artículo tan cuestionado por todos los gremios que estamos trabajando en esto, por un plazo de 6 meses. ¿Verdad? Obviamente dejar en suspenso durante 6 meses sin que entre en vigencia solamente ese artículo, no damos una solución. Claro. Entonces, se está parchando momentáneamente. Se está parchando. Ojalá que los trabajos se hagan como se deben hacer para poder subsanar esta problemática y dar cumplimiento a la ley y garantizar a todos los consumidores que cuando vayan a un puesto de servicio de alimentación a adquirir algún alimento tengan una garantía que el Estado paraguayo a través del Ministerio de Salud esté garantizando que van a consumir un alimento inocuo. Mira, te comento otra cosa. Se habló acá, inclusive en esta resolución, ¿verdad? En la 654 se habla de que se va a hacer un trabajo con los municipios, ¿verdad? Solo que la resolución 568, que es la problemática, ¿verdad? Entró en vigencia este 23 de octubre y todavía no se tiene un solo convenio firmado con ningún municipio y aprobado por su junta municipal. ¿Por qué te comento esto? Sí. Porque la ley orgánica municipal establece en su artículo 16 que los entes del Estado, los entes públicos, podrán ceder o delegar ciertas funciones, pero previo convenio elaborado, firmado y aprobado por una junta municipal. ¿Está bien? Donde en ese convenio se deben establecer todos los puntos, qué tipo de herramienta va a ceder el Ministerio de Salud a los municipios, si es que va a ceder algún tipo de canon para que ellos puedan
cumplir con esas obligaciones que van a mandarse en el convenio. ¿Por qué te comento que no hay? Porque en varias reuniones que mantuvimos con ellos nosotros consultamos y efectivamente la respuesta fue de que aún no habían hecho, ¿verdad? En uno de los pedidos de informe que se va a hacer a través del Congreso, justamente es una de esas consultas, ¿verdad? Y viendo, y mediante todo el trabajo que vinimos haciendo, bueno, sacaron este parche momentáneo por 6 meses, ¿verdad? Ojalá se pueda solucionar definitivamente esto, ¿verdad? Claro. Es preocupante porque hoy día si una persona quiere establecer una empresa de servicio de alimentación para instituciones educativas, ¿qué debe cumplirse? Debe cumplir comercialmente, pero la parte de salubridad, ¿cómo se vela? ¿Cómo se custodia? Bueno, y eso justamente es lo que había comentado acá el colega. Hay una responsabilidad en conjunto con el director técnico, que viene a ser el profesional químico que está al frente de la empresa, que representa a la empresa ante el Ministerio de Salud, en este caso ante el INAM. Claro. ¿Está bien? Claro. Este profesional técnico es la persona idónea y apta para poder establecer todos los mecanismos para poder elaborar un producto inocuo. O sea que el profesional químico es la persona que pone en marcha un establecimiento con todas las condiciones necesarias para el cumplimiento de las buenas prácticas, tanto capacitando a los funcionarios, elaborando un esquema de flujo de producción para que no haya un entrecruzamiento de productos, y mediante el carácter del director técnico y los controles aleatorios que hace el director técnico que representa a la empresa ante el INAM, es que se da garantía a que los productos cumplan con las condiciones para que los consumidores puedan consumir esto sin ningún inconveniente, ¿verdad? Esto que tiene que ver con la violación del Código Sanitario. Tiene un parche momentáneo de 6 meses donde el trabajo va a seguir haciendo la INAM, pero después es el drama. ¿Qué va a ocurrir? Y me decías, Cristian, tenés una lista de todos los locales que cumplen ese servicio, y me imagino, señora, señor, que en más de uno de estos locales usted se fue a comer, el hijo va y come porque está en la escuela, los abuelos. Léenos, Cristian, para que la gente sepa. Según la resolución que hoy por hoy, bien decía, está parchada, está con una prórroga de 6 meses de cumplimiento. O sea, el INAM va a dejar de habilitar, o sea, va a dejar de inspeccionar las condiciones técnicas en que se elaboran estos alimentos de todos estos que producen servicios de alimentación. Y voy a enlistarte porque está claro en la resolución. A ver. Servicio de alimentación, establecimientos que tienen como finalidad elaborar alimentos listos para el consumo, ya sea como plato preparado o preparaciones culinarias, como ser bares, restaurantes, roticerías, servicios de catering, cocina de hoteles, clubes, cafeterías, heladerías, pizzerías, autoservicios, servicentros, confiterías, cantinas escolares públicas y privadas, comedores públicos y privados, patio de comidas, servicios de alimentación hospitalarias públicos y privados y otros similares. Y esta anunciación no es taxativa, o sea, quiere decir que se pueden ir agregando. O sea, la preocupación, Diego, está en que nosotros estamos abriendo un canal que puede ser muy complejo, en el sentido de que estamos como consumidores exponiendo nuestra salud a empresas que no sabemos si cumplen las condiciones técnicas porque no tienen una inspección para habilitarla. Sí, yo daba acá un ejemplo, estábamos conversando mientras estábamos en la pausa. Muchas veces ocurre que uno va en grupo a cenar en patios de comida y se produce una serie de intoxicación grupales y todos tienen los diferentes síntomas similares. Cuando ocurre esto del tema sanitario, sobre todo cuando hablamos de la alimentación, me parece tan importante ser estricto en ese aspecto. Y muchas veces uno va a un local y encuentra, por ejemplo, el tratamiento. Como ejemplo nomás quiero dar, pero ustedes me van a explicar mejor si es así o no. El tratamiento que le dan a la mayonesa, por ejemplo, con 35 o 40 grados de calor en un patio de comida, pero que está en la intemperie. Diferente de un patio de comida que tiene el ambiente climatizado, que puede mantener. Pero ¿qué pasa con esos patios de comida que tienen productos alimenticios, pero con temperaturas superiores a los 30 grados, que probablemente no soporte? ¿Eso se controla también dentro de todo esto que estamos mencionando, ingeniero? Respóndeme.
Bien, Sí. Para aclarar un poco, Sí. ¿verdad? Obviamente existen temperaturas Sí. que para los alimentos son seguras. Sí. Entonces ahí es donde entra mucho la figura del director técnico en este aspecto para cuidar lo que es inocuidad de alimentos. Entonces si estamos hablando de un producto que está a temperatura ambiente, probablemente no pueda superar un número de horas porque ese alimento va a terminar siendo deteriorado, ¿verdad? Que probablemente pueda causar algún tipo de enfermedad al consumidor que finalmente consuma ese alimento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Que el director técnico maneje los tiempos de retención o los tiempos a los que están sometidos esos alimentos y bajo las condiciones en las que se encuentran, ¿verdad? Entonces, es súper importante la figura del director técnico en los establecimientos de alimentos, ya sean patios de comida, restaurantes, para velar y cuidar todo lo que es la parte de seguridad de alimentos. Por sobre todo garantizar la salud del consumidor. Claro. Pasemos ahora de lo que mencionábamos. Ahora hay una solución parche temporal que se va a extender por un periodo de 6 meses. ¿Qué va a pasar después? ¿Y qué se plantea como solución también ante eso, ingeniero? Bueno, nosotros la verdad que metimos una nota, ¿verdad? Sí. Con algunas sugerencias al Ministerio de Salud para darle una solución definitiva a esta problemática, ¿verdad? Hasta hoy día todavía no tuvimos ninguna respuesta, pero estamos esperanzados de que en algún momento vamos a llegar a buen puerto. Por de pronto, referente a lo que habían manifestado, referente a las temperaturas, también quiero agregar que justamente el director técnico elabora unos manuales de procedimientos para todos los alimentos, ¿verdad? Poniendo puntos en cuanto a las temperaturas que se deben conservar esos alimentos y el tiempo en que pueden estar fuera de esa temperatura de control, ¿verdad? Básicamente es eso. Otro punto, ¿verdad?, que yo quería agregar, que creo muy importante, es justamente cómo el INAM piensa delegar estas funciones. Disculpame, voy a tocar de vuelta el tema de los municipios. Claro. Y voy a recalcar bien esto, son 254 municipios, municipios inclusive con 3.000 habitantes, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que esos municipios... Y algunos con absoluta precariedad, vale decir eso. Con absoluta precariedad. ¿Será que el INAM tiene previsto capacitarle absolutamente a todos estos municipios o definitivamente quiere lavarse las manos y decir no, el INAM ya no va a controlar esto, que lo hagan en los municipios? ¿Qué garantía da el Ministerio de Salud con esta decisión que se está planteando a través del INAM? ¿Verdad? Yo quiero recalcar, ¿verdad?, lamentar el equipo de trabajo que llevó a cabo esta resolución, porque no tuvieron en cuenta muchos puntos muy importantes. Probablemente, ¿verdad?, estudios de riesgo les habíamos consultado si es que plantearon, ¿verdad?, y no supieron respondernos. Sí. Ojalá podamos tener alguna respuesta con este pedido de informe que va a elaborar el Congreso. Yo te quiero plantear también otra cosa. Sí. Acá lo que tenemos que tener en cuenta referente a lo que habías consultado, ¿qué garantía uno tiene con la habilitación de un establecimiento, ¿verdad? ¿Qué alcance puede llegar a tener el INAM a todos los establecimientos que elaboran alimentos, ¿verdad? Acá hay que tener en cuenta que un alcance pleno 100% nunca es factible, ¿verdad? Hay que recalcar que el INAM hoy cuenta, no sé, recuerdo si son con 6 o con 8 inspectores para todo el territorio de la República. Sí, móviles aproximadamente. Y aproximadamente entre 6 y 7 móviles, ¿verdad? Obviamente, el alcance que se pueda llegar a tener no va a ser muy efectivo, pero hay que tener en cuenta la idiosincrasia de nuestra población. Acá en Paraguay, si vos no exigís, no se cumple, ¿verdad? Y tener en cuenta algo que tiene que ver con la salud pública, con todos los consumidores, no podemos dejar de lado lo que nos obliga una ley para deslindar responsabilidades. Acá el INAM lo que tiene que hacer es potenciarse, llegar a más locales
y demostrar que el INAM realmente está en el campo, está controlando. De esa forma vamos a por lo menos tener un mayor alcance y garantizar que una mayor cantidad de establecimientos se adecuen a la ley. ¿Verdad? Porque acá lo que el INAM con toda esta resolución y con todo lo que siempre se quiere lograr es la disminución de riesgos, disminuir las posibilidades de riesgo que hayan por intoxicación en alimentos. Con esta resolución lo que nosotros estamos haciendo es abriendo mayores posibilidades de riesgo. ¿Por qué? Porque ya no vamos a estar habilitando los establecimientos y no vamos a tener la garantía de que los establecimientos que están operando cumplan con esos requisitos mínimos. Acá lo que siempre se busca es llegar a una disminución de riesgo y con esta resolución se está ampliando la posibilidad de riesgo por intoxicación alimentaria. Estos inspectores que realizan estos controles, ingeniero, ¿son profesionales en la materia para realizar estos controles? Sí, son profesionales competentes en la materia, son también profesionales químicos, colegas nuestros que hacen el trabajo de inspeccionar los locales previa habilitación y también hacen el trabajo de controles. Nuestra preocupación va más allá de la resolución. Hoy quizás se plantea esta cuestión, pero en realidad el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición es una institución que debe potenciarse. Bien decía el colega, es una institución que nosotros creemos que, no solamente creemos, en realidad es el ente rector de todo lo que es la inocuidad y la seguridad alimentaria. Creemos que tiene que tener la capacidad de potenciarse. Imagínate si todas estas empresas que hoy están sacando de la obligatoriedad de la habilitación, estamos hablando de que también hay una pérdida económica para la misma institución que hoy día dice, bueno, a estos no los vamos a habilitar, sí les vamos a controlar, porque ¿cuál es el canon que va a cobrar por ese servicio? Entonces, nosotros vemos que esto va en detrimento del crecimiento propio de la institución. ¿Y por qué estamos preocupados por el crecimiento de la institución? Porque nosotros, como directores técnicos, somos profesionales que estamos vinculados a la responsabilidad de una empresa que está produciendo alimentos. Y el decreto reglamentario, hay un decreto reglamentario que establece muy bien en donde la figura del profesional químico, independientemente que una empresa contrate un profesional químico y no esté habilitado por el INAM, mañana cuando caiga un control del INAM por una denuncia o por una cuestión aleatoria, el profesional químico es el que va a dar la cara por todo el servicio que se está desarrollando. Entonces nosotros queremos que se hagan las habilitaciones porque eso a nosotros nos exige y nos pone en una posición de negociación con el empresario. Sabemos que el empresario es una persona que quiere maximizar sus beneficios y nosotros como profesional químico no podemos comprometer la salud ni comprometer la calidad de un producto alimenticio, claro, por obtener mayor rentabilidad. Entonces, también queremos enviar un mensaje a toda la ciudadanía que no es una crítica directa hacia el INAM, si bien es una crítica con una decisión que toma el INAM hoy por hoy, pero que estamos abiertos para sentarnos, ya lo hemos manifestado en varias reuniones con los directivos del Ministerio de Salud, en ver la manera de cómo potenciar una institución que tiene que cumplir su rol. Y una muestra de que se tiene que potenciar la institución es la cantidad de inspectores, ingenieros. Con 8 no se puede hacer. No. ¿Qué control podés hacer en realidad? Hay que potenciar aumentando la cantidad de fiscalizadores para de esa manera asegurar que el 100% de los locales de alimentación de los compatriotas esté con la habilitación correspondiente. Tenemos algunos mensajes de la gente. A ver, ¿quién debe controlar los ñembobarman que pululan por Palma en cada esquina? Dice. Venden quién sabe qué tipo de bebidas, hasta menores, sin piedad, supuestos caipiriña o caipiroca. Nadie cuida, dice. ¿Quién controla estos locales? Es cierto eso, independientemente a que esté dentro de lo que hoy estamos abordando, me parece una gran verdad lo que plantea el televidente. Hoy pululan estos locales, así como también los puestos de comida. Aparece nomás un día un puesto de comida, un vendedor de asadito. Está bien, la gente tiene que ganar plata y la gente tiene que trabajar. Pero ¿quién los controla? Porque al final todos somos consumidores y todos somos y podemos ser víctimas de una situación cuando hablamos de intoxicación. Bueno, los locales que están constituidos físicamente, que vendan y elaboren alimentos, deben ser habilitados y controlados por el INAM. Los ambulantes, como que no están constituidos físicamente en un lugar, escapa del radar del INAM en base a las resoluciones que fueron emitidas, ¿verdad? Pero eso creo que es obligación de los municipios. Realmente no. Yo tengo entendido que en la ordenanza municipal se establecen controles a todo tipo de
de locales que provean alimentos a través de la ley orgánica municipal. Así que los controles creo que de los ambulantes corresponden a los municipios. Sí, ingeniero, para ir cerrando, tenemos ya 2 minutos. Para ir cerrando, ¿cuál es el futuro que le vemos a esta cuestión? Y hasta el momento es un futuro incierto. Mira, realmente no quiero pecar en dar alguna respuesta. Nosotros estamos muy alentados en que podamos tener una respuesta positiva en base a los estudios jurídicos y profesionales técnicos que habíamos hecho, ¿verdad? Antes de cerrar rápidamente, te quiero comentar rápido un caso para que la gente tome noción de cuál es la problemática. Acá estamos hablando de excluir la obligatoriedad a los establecimientos de servicios de alimentación, pero en esta resolución se establece que se harán controles de igual manera a estos establecimientos. Ahora mi consulta es, ¿cómo van a controlar a empresas que no saben dónde están, qué hacen y ni siquiera cómo se llaman? ¿Cómo se va a hacer este control? Y te doy un ejemplo. Si mal no recuerdo, hace poco hubo un caso de una guardería, ¿verdad?, que tuvo un problema con algunas criaturas. Y no me acuerdo si es la ministra o la fiscal a quien se le había consultado, pero ¿y cómo ustedes no van a controlar estos locales? ¿Verdad? Y lo que pasa es que este local no está habilitado. ¿Cómo ellas operan de manera clandestina? Y con esta resolución se va a hacer que prácticamente al radar del INAM estén operando en forma clandestina. Y que sea normal eso.